Manga, mi nombre es Martín Fernández Cruz. Bueno, en uno de los casos de peor sincronicidad con respecto a hacer un video y entregarlo y demás, y que después pase algo que decís, no puedo creer que haya pasado esto con el video terminado. Eh, bueno, cuando el martes, hace 2 martes, con todo listo y todo terminado, al toque nos enteramos que muere Takao Saito, a quien todos conocemos, recordamos y consumimos a través principalmente de Golgo 13, que es su obra maestra, o por lo menos su obra más popular y más consumida. Siempre de Takao Saito se habla en referencia a, bueno, considerarlo un poco como uno de los grandes referentes del Gekiga. En varios videos, para quienes no saben y demás, siempre se habla del Gekiga como ese género que tiene que ver con, ante todo, un tono muy adulto, con personajes, con historias quizás cotidianas, donde no hay grandes aventuras ni nada por el estilo, y donde los personajes son personajes muy miserables, son personajes que están muy lejos de esos grandes héroes y de las aventuras más tradicionales, donde el sexo es un condimento muy importante, donde esta idea de hombres y mujeres atravesados que viven en los márgenes de la sociedad y demás. Hoy por hoy se habla de Gekiga mucho como eso, ¿no? Uno entiende las obras de Tatsumi, pero la realidad es que el Gekiga nació más que nada como una forma de contar historias y no tanto como un marco de la historia, y no tanto como el contenido. Y cuando Takao Saito y otros de sus colegas, compañeros generacionales acuñan la idea del Gekiga, tenía que ver en realidad con esto, ¿no? Con contar historias de tono adulto. Después esas historias podían ser historias de samuráis, podían ser historias mucho más chiquitas, con esto que digo, ¿no? Con relatos cotidianos, o podían ser, como es en el caso de Takao Saito, historias de acción, donde la violencia es un condimento muy importante, donde el sexo también, pero historias de personajes que cumplían diferentes misiones, que tenían un tipo de aventura que en la forma de contarlas no tenía nada que ver obviamente con el estilo de Tezuka, mucho más en ese momento y en ese periodo, a principios de los 60, de tono más infantil. O de un tono para todo público, quizás, no tanto tan infantil. Lo que proponen con el Gekiga tiene que ver con un tipo de lectura apuntada al público adulto. Con un tipo de lectura que no era para los chicos ni nada por el estilo. Eh, y al día de hoy Takao Saito sigue siendo un referente del Gekiga más puro en la concepción del término y en la manera de empezar a desarrollar y crear este tipo de historietas. Muere, creo que tenía 84 años, Takao Saito, y es uno de esos tipos que no todos conocemos, pero no tanto leímos. Y no hay muchas de sus obras dando vueltas. Entonces, nada, me parecía que interesante repasar qué es lo que en algún momento se editó de Takao Saito en español y por qué él para mí representa una manera de hacer el manga que quizás no es la habitual o quizás no es la que está tan popularizada, o que él se hacía cargo de que había una forma de hacer manga y de producir manga que no era esa visión tan romántica que solemos tener del tipo dibujando de manera abnegada durante horas y, o sea, dibujando durante 46 horas por día. Takao Saito veía, a mí me hace acordar un poco a la mirada de Stan Lee, que me perdonen los que odian a Stan Lee, que lo comparé con Takao Saito, pero con esta forma de una fábrica donde cada uno ocupa un rol y yo no voy a estar todo el tiempo encima tuyo para ver que vos hagas bien lo tuyo. O sea, yo te contrato porque confío en tu laburo y fin. Confío en que lo vas a hacer bien, no voy a estar sentadito viendo cómo dibujar cada arbolito. Y me parece que es muy interesante cómo esa idea de producción de manga se da patada con Kentaro Miura, de quien ya hablamos hace un tiempo, y que murió, y que bueno, dejando Berserk por la, bueno, no sé si por la mitad, pero bueno, creeríamos que más o menos. De hecho, Takao Saito, creo que, bueno, Agustín, un amigo me decía que en ese video en el cual decía qué mangakas no queremos que se mueran, bueno, Takao Saito formaba parte del ranking, así que listo, esperemos que a Togashi no le pase nada y termine Hunter. Bueno, en fin.
Takao Saito empieza a trabajar a finales de los 50, comienzos de los 60, hijo de peluquero, su familia pretendía que él siguiera esos caminos. Takao Saito dice no, no y no, me voy a Tokio, me voy a dedicar al mundo del manga. La madre, perdón, cuando Takao Saito empieza a publicar sus primeros trabajos y empieza a ser un hombre distinguido en el medio, la madre dice, yo jamás voy a leer un trabajo tuyo, hijo mío, has roto mi corazón, yo quería que fueras peluquero o algo de eso. Takao Saito dice, bueno, listo, me voy a hacer historietas. Nunca sabemos si la madre en algún momento agarró un capítulo o no de Golgo 13, pero qué increíble, digamos, esas historias de lo que son los mandatos familiares y más contextualicémoslo en Japón y más contextualicémoslo a finales de los 50, que un adolescente se vaya a Tokio, dejando atrás, nada, yendo a la gran ciudad a perseguir el sueño de mangaka, ¿no? Y el tipo, nada, triunfó. Takao Saito logra su primer éxito a comienzos de los 60, cuando adapta una de las películas iniciales de James Bond. Y al toque, en 1968, crea a Golgo 13. Y ya en esa época funda lo que va a ser Saito Productions, que tiene que ver con esto, ¿no? Con él encabezando una fábrica de mangas. Él era la firma, el nombre Saito era el que vendía, pero él no hablaba de asistentes. Takao Saito no se refería a la gente que trabajaba con él como asistentes. ¿Por qué? Porque Takao Saito no era esto, de nuevo, ¿no? Esta imagen romántica que tenemos de los mangakas trabajando como a la cabecera de una mesa, de un tablero de dibujo, con todos sus asistentes, digamos, alrededor de él, y él siguiendo muy de cerca el trabajo de cada uno de ellos. Saito confiaba y contrataba a profesionales para que se ocupen de distintas áreas, que él obviamente supervisaba, pero que digamos, no trabajaba de manera tan concienzuda o tan personal como muchos otros mangakas que sí viven, duermen, comen, crían hijos y demás arriba del tablero de dibujo. Esto no quiere decir que Saito era un vago, que decía sí, chao, te firmo y hacelo vos, pero que era una persona que comprendía la producción del manga de una manera, ya le digo, como si fuera una fábrica. Y me acuerdo, lo comparaba con Stan Lee por esto, ¿no? Stan Lee, para quienes no lo saben, el famoso método Marvel de historietas en los años 60. Stan Lee hablaba con el dibujante sobre qué iba a tratar la historia. Después, otro día discutimos los grises, ¿no? De todo esto, de Kirby, de Ditko y demás. Pero bueno, la versión oficial da cuenta que Stan Lee se juntaba con su dibujante y decían, bueno, en esta historieta va a pasar esto, esto y esto. Bueno, vos dibujala, cuando vos termines de dibujarla, yo le agrego las líneas de diálogo. Bueno, Saito me hace acordar un poco a eso, salvando las diferencias. Obviamente salvando las diferencias. En el 68, cuando crea Golgo 13, crea su personaje más emblemático. Él muere, creo que Golgo iba por el tomo 202, algo así. Y él muere, nada, diciendo que Golgo siga, ¿no? Obviamente Golgo es más grande que yo. Ahí también hay algo muy interesante, ¿no? Un tema de cierta humildad y de hacerse cargo, ¿no? Lo cual, digamos, la importancia de Golgo en la obra de Saito no quitó que el tipo trabajara en otros títulos a lo largo de toda su vida. En español, lo que se consigue es, este es el primer tomo de un box set de 2 tomos que recopilan varios de los mejores capítulos de Golgo 3 a lo largo de sus décadas de historia. Yo no sé ahora si esto es de Glenat, de la... en paz descanse, Glenat. En algún momento esto se conseguía por 2 mangos. En el año 2008, 2009 esto se conseguía por 2 mangos. Ahora no sé. Pero... nada. Que se consiga más Saito en español es como uno de los laburos pendientes. Y después 2 o 3 cosas. En el año 76, Takao Saito... Esto, cosas que se consiguen en español, ¿no? Ponenmont edita Survival, que es una miniserie que Saito hace en el año 76. Y después Dolmen edita Breakdown, que están los primeros 2 tomos, que es una obra que Takao Saito publica en el año 95. Las 2 obras tienen que ver con la supervivencia. En el caso de Survival, Japón, catástrofe natural, Japón queda destrozada y un personaje tiene que aprender a sobrevivir en un contexto donde las ciudades y todo quedó totalmente, sepultado. En Breakdown pasa algo muy similar, pero es un meteorito el que choca contra la Tierra y un personaje, bueno, de nuevo, acá tiene que ver con una sociedad que se vuelve a construir de las cenizas. Y obviamente hay personajes ventajeros, personajes solidarios, la nobleza y demás. 2 cosas. Por un lado, hay algo que me llamó mucho la atención. Survival se nota, es del año 76, y se nota que está Takao Saito dibujando. Y dibujando, tipo, con ganas, y en la flor de su vida.
Y Breakdown, que es del año 95, o sea, prácticamente 20 años después, el dibujo realmente no es tan bueno como el de Survival. O sea, ¿eso qué significa? Que para el año 95, por ahí, esto es una apreciación mía, ¿no? Quizás probablemente me equivoque, pero uno ve el laburo de Survival del 76 lo ve mucho más pulido que el de Breakdown del año 95. Me apoyo todas las cosas lejos, me tengo que estar todo el tiempo estirando. Lo interesante de Breakdown, de esta idea de una sociedad construyéndose después del impacto de un meteorito contra la Tierra y que todo queda hecho cenizas, es que en el fondo parece una historia de guerra. En el fondo parece la lectura que Takao Saito tenía sobre Hiroshima, después de la bomba atómica. Porque cuando uno lee libros sobre Hiroshima o lee cuestiones vinculadas al recuerdo de los sobrevivientes, hay muchas anécdotas que están en Breakdown, lo que tiene que ver con atender a las personas que se estaban muriendo, con, obviamente, personajes muy ventajeros. Hay algo en Breakdown que remite mucho a lo que cuentan los sobrevivientes de Hiroshima, de cómo quedó Hiroshima cuando impactó la bomba atómica. Muchísimo. Igual esto es algo obviamente que todos los que leemos manga y nos gusta sabemos que el fantasma de la bomba atómica y de cómo construir una sociedad a partir de las cenizas es algo muy presente en bocha de mangas y de, digamos, ficciones japonesas. Digo, el Puño de Estrella Norte de alguna manera incluso tiene algo que ver con eso. Muchos conocimos Golgo 13 a mediados de los 90 cuando Manga Films en España editó, yo tengo la portada, los VHS de Manga Films los tiré todos, pero conservé las portadas. Muchos conocimos a Golgo 13 acá, cuando Manga Films edita este video, que es la película, creo que es del año 83, una cosa así. Muchos conocimos a Golgo 13 en ese momento. Y lo que tiene Golgo 13 es eso, ¿no? Como todos son episodios autoconclusivos y todo. Después tratar de leer algo del manga fue bastante sencillo en términos de que no es una historia que atraviesa. Y después se editó este Blu-ray que trae los 50 capítulos de una serie que es creo que es de 2007, 8, 9, una cosa así. Pero nada, está re bien esta serie. Está re contada. Y de nuevo, son 50 capítulos que adaptan algunos de los episodios más simbólicos del manga. A mí me interesa esto, ¿no? De comparar a Saito con Kentaro Miura y lo que es Berserk en términos de, con la muerte de Miura se murió Berserk, se murió. No hay forma de seguir ese manga más allá de ese capítulo a modo de epílogo que dejó y los asistentes y demás. Y en el caso de Kentaro, de Takao Saito, el manga puede seguir. Está bien, son dos historias distintas, de idiosincrasias diferentes, de naturalezas opuestas, pero como Saito por un lado y Kentaro Miura por el otro representan dos maneras de entender el manga. Digo, imaginemos que pasa si se muere Toriyama, Dios no lo permita, pero si se muere Toriyama, digo, uno entiende que Dragon Ball tranquilamente puede seguir. Tranquilamente. Pero me gusta esto a mí de Takao Saito, ¿no? Que nunca vendió esa imagen de no, yo mangaka trabajando. No, el tipo dice, yo armo un equipo de trabajo, yo confío en mi equipo de trabajo, yo lo capitaneo, lo lidero, pero todos son igual de eficientes que yo. Hay como una cosa casi de ir en contra de cierto individualismo, aunque obviamente nadie sabe el nombre de ninguno de los que trabajaba con Takao Saito, pero si se buscan y todo, están. Y no muchos asistentes que terminan siendo muy anónimos, que es algo que siempre se habla en el mercado del manga. Bueno, nada, lean Takao Saito, lean Golgo 13. En inglés hay muchos tomos editados de Golgo 13. De nuevo, me parece que es un autor de esos que falta en español. Takao Saito era muy amigo de Shinomori, de Tatsumi, o sea, realmente fue un tipo que estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí en el momento en el que nació el Gekiga y fue, creo que uno de sus representantes más importantes. Bueno, como siempre, gracias por los comentarios, siempre dejan varios comentarios y eso, agradecerles siempre la buena predisposición y la buena onda y demás. Gracias por escuchar hasta acá. Si vieron esto por YouTube, me encuentran en Instagram como Martín F. Cruz. Saludos y hasta luego.